dos guerreros se veía fijamente, su mirada fría era imponente, con solo verlos y sentir el ki oscuro que desprendían, se sabía desde su inicio que la batalla sería la más sangrienta por ambos lados, porque el guerrero del infinito, un guerrero de luchar a sangre fría sin importar que, Celica una diosa de la muerte con el mismo temperamento, un solo ganador tendría que haber. Los dos se movieron a una descomunal velocidad que a su paso solo se había generado un caos por su brutal velocidad. Que al impacto de sus puños se generó una fuerte explosión que arrasó con todo a su paso sin dejar nada. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, cada fuerte golpe que se iban dando hacia sacudir ese lugar, por donde viera solo ibas a ver dos veloces rayos impactarse fuertes golpes. Celica esquiva y responde los brutales golpes, pero unos cuantos le daban de lleno, que de una fuerte patada salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie a una gran velocidad. Goku no se detuvo con esa veloz patada porque se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe de nuevo. Celica vio el destello que se movía a donde ella, haciendo lo mismo que su rival. Los dos colisionaron sus puños, que se generó una inmensa onda de ki, que a su paso solo se generó caos. No lo haces nada mal, Saiyajin, pero ¿acaso eso es lo que puedes hacer con tus puños y fuerza más débil que he visto?, diría Celica, la cual esquiva y responde los fuertes golpes que iban a donde ella, que cada golpe eran brutales, pero para ella no era nada más que un juego. Jaja, ¿que piensas que por esquivar unos débiles golpes has ganado? No me hagas reír, la batalla apenas empieza, y eso lo sabes, que cuando tenga las ganas de acabarlo terminaré haciendo, y eso lo tienes presente, diría Goku, el cual le dio una brutal patada a una descomunal velocidad a la guerrera. Celica salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie, pero recibiendo más de 100.000 golpes en tan solo microsegundos, mientras fue enterrada en el suelo del planeta, que se generó una inmensa explosión. Creo que esta vez me pasé un poco con los golpes, diría Goku, el cual veía dónde había caído la guerrera, pero al final eso era lo de menos para él, ya que sabía que si no hubiera hecho eso pudiera perder en segundos él. Maldición, cómo fue todo, que tan solo microsegundos me dio miles de golpes que ni los pude ni ver, diría Celica, la cual salió del cráter con múltiples heridas en su cuerpo viendo al guerrero. ¿Qué pasó? No me digas que use demasiada fuerza, o que, diría Goku viendo el ki inestable de la guerrera. No te voy a mentir, esos golpes de verdad los siento y mucho en mi cuerpo por primera vez desde que salí de entrenar, pero eso significa que no eres tan débil, que eres alguien digno de mi poder, diría Celica con una pequeña sonrisa. ¿Digno de tu miserable poder? ¿Acaso eres una payasa? ¿Dónde está la inscripción para poner a Zeus?, diría Goku en burla, ya que eso fue lo que le generó gracia. Maldito, cuando te calle el maldito hocico, quiero ver que sigas diciendo lo mismo, porque te pondré a mis pies las veces que sea necesario, diría Celica con una pequeña sonrisa. Venga, hazlo, quiero ver que si eres capaz de hacerlo y no una maldita escoria que solo habla de poder y al final es más débil que Kanoe, diría Goku serio, ya que eso le estaba molestando. Eso lo quiero ver, fantasma del inframundo, diría Celica cuando lanzó su técnica a una gran velocidad. Arde cuerpo, despertar de 1000 almas, diría Goku cuando su técnica lo cubrió del ataque mientras se lanzó a una gran velocidad, a su paso solo dejó llamas por su intensa aura. Imposible eso, como lo hizo, no pensé que podría, pero bueno, despertar del dominio oscuro, diría Celica cuando su aura oscura se hizo presente en forma de Shinigami de la muerte mientras se lanzó a una gran velocidad. Ambos, al impactarse sus golpes, se generó una fuerte explosión de la cual le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes a unas descomunales velocidades. Ella no es mala, es todo lo contrario, ha mejorado mucho en su poder, pero lastima que solo es un poder prestado. El poder de ella, el nato, es más débil, pero bueno, debo darles un entrenamiento intenso. Creo que mejor se lo diré a Afrodita, porque después de aquí deberé ir a un palacio a detener una guerrera, se diría Goku esto último en sus pensamientos, mientras esquiva y responde los fuertes golpes que le estaban lanzando. Celica se estaba esforzando cuando lanza los brutales golpes, ella quería ver si sería capaz de vencerlo, pero por segundos eso se le volvía muy imposible, por más esfuerzo que ella hiciera los golpes no los llegaba a dar a su objeto. Goku solo mantenía una pequeña sonrisa al esquivar y responder los brutales golpes, pero si uno le daba solo sería una cosquilla para su cuerpo, según lo que él pensaba, porque no sabía la verdadera intenciones de los golpes. Puede que un solo golpe lo deje más débil que del inicio o lo mate con energía del caos, pero al final él no le temía a eso, él solo quería la batalla divertida y dura, porque quería que su cuerpo entre en una concentración en su poder, porque sentía el ki de Vector y sabía que la batalla sería más complicado de lo que parece. La
batalla de ellos duró por unos cuantos minutos de un fuerte intercambio de golpes, cada uno más fuerte que el anterior, así fue por unos largos minutos hasta que los dos cayeron de golpe por una descomunales golpes que se habían dando los dos, mientras se ponía de pie de nuevo, viéndose fijamente, su mirada fría como el abismo mismo, se veía. Los dos guerreros no decían nada, un solo movimiento en falso y podría ser el fin de ambos. Nada mal, diosa de la muerte, pero ¿acaso eso es todo lo que puedes llegar a hacer? Dame más batalla, quiero sentir una verdadera batalla donde esté en juego mi vida, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Jaja, sí, claro, lo que dijas, si actualmente te estoy ganando no has podido ni meter ni las manos, diría Celica sería. ¿Qué dices? ¿Acaso estás bien? Te di un golpe, más verdad por lo que veo, si me pasé con un golpe, no sé cuál fue, diría Goku, el cual le dio otro brutal golpe a la guerrera. Celica no lo vio, que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto. Decías, diría Goku, el cual veía a la guerrera donde había caído. Él sabía que la guerrera la podría matar fácilmente, pero solo quería hacerla despertar su verdadero poder, pero era imposible. Con el gran ego de ella sería imposible, como pasó con Kanoe, o quien sabe, y pierde el control de su cuerpo. ¿Qué pasa? Porque lo veo por segundos y segundos lo pierdo de la maldita vista. Eso no debería ser así, pero esto es el comienzo de la batalla, esto no termina aquí, aún falta para que termine, diría Celica, la cual se limpia la sangre que salía de su boca. Vaya, Celica, seguirás poniéndote de pie, ¿acaso no entiendes que no eres rival para mí, que nunca serás mi rival, solo serás una maldita escoria a la par de un verdadero guerrero, diría Goku, el cual veía a la guerrera que se había puesto de pie de nuevo. No me importa cuál sea la diferencia, me pondré de pie las veces que sea necesario, no importa, si mi cuerpo es destruido lo haré hasta la muerte, diría Celica, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Bueno, ahora veo que no estás bien de la cabeza, pensar eso en una batalla es algo de locos, pero bueno, ¿qué importa? Al final solo eres una simple escoria a la par de mi grandeza, diría Goku, el cual veía a la guerrera. Él sabía que la diferencia de poderes era abrumadora, pero su rival creo que no entendía eso. No importa, nunca me rendiré, es algo que aprendí de un guerrero, no importa las veces que estés en el suelo, siempre demuestra que te pondrás de pie sin importa la gran diferencia de poderes, eso lo tengo claro, no importa si eres un maldito mundo que debo destruir porque lo haré, diría Celica sería. Veo que sí estás estúpida, pero muy ya dices cosas que no entiendo, al final eso hace el poder, diría Goku serio, ya que veía a la guerrera y el estado en el que estaba era muy malo según él. Esta batalla tengo unas posibilidades de perderla, pero no importa, daré mi mayor esfuerzo. Cuando un perdedor hace muchos esfuerzos puede superar el poder de un guerrero distinguido. Bueno, lo quiero ver y si eres capaz de hacerlo tendrás mi respeto y admiración, y posiblemente después de todo te entrene para que manejes el poder de la muerte mejor, dirá Goku lo último en sus pensamientos. Pero en eso todo ese lugar empezó a temblar, un brutal poder, se empezó a sentir fuertes temblores, se hacían sentir en el lugar de la batalla remolinos oscuros, eran expulsados, un poder brutal se estaba haciendo sentir, el gran poder de Celica estaba siendo liberado. Rayos oscuros no paraban de caer en toda la zona de combate, el ki negativo se estaba esparciendo por toda la zona de combate segundo tras segundo hasta de un fuerte estallido de poder. La guerrera había liberado el 100% de su poder, sin decir que su poder era impresionante, ese gran poder que ella tenía podría poner de rodillas a muchos reyes supremos por su magnífico poder. Pero con Goku eso no era así, el Saiyajin de lo contrario solo tenía una pequeña sonrisa por el poder que había liberado su adversario. ¿Cuál es la gracia de eso? Porque tienes esa maldita sonrisa cuando ves que te puedo matar, dirá Celica serio, ya que esa sonrisa del guerrero no le gustaba para nada. Jaja, ¿qué pasa? ¿Acaso mi bella sonrisa no le gusta a una diosa de la muerte? Diría Goku al oído de la guerrera. ¿Qué diría Celica cuando se dio la vuelta, pero siendo demasiado tarde, no viendo al guerrero, pero cuando lo vio de nuevo estaba enfrente de ella serio? ¿Que cómo fue que hiciste eso? Diría Celica seria, ya que no lo había visto en ningún segundo, para sus ojos el guerrero fue invisible. ¿Acaso algo tan simple no eres capaz de ver? ¿De verdad das pena si no eres capaz de verme porque presumes de un poder? Si no puedes responder como tal, diría Goku serio, ya que eso de la guerrera solo lo hacía perder la ilusión de la batalla. Pues eso ya lo veremos, ya veremos de qué lado muerde la iguana, diría Celica, la cual se ponía en pose de combate, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Si eso ya lo veremos de qué lado saldrá el ganador, diría Goku, el cual también se pone en pose de combate con una pequeña sonrisa. Ambos guerreros se veían y uno hacían ningún movimiento, la tensión en el ambiente se sentía, las miradas de los dos guerreros eran intensas, ni uno se deja intimidar ante el otro. El último asalto estaría por terminar, la batalla que decidiría si Celica vive o muere, depende de todo eso estaba la batalla. Ahora nos vamos hasta el reino de Afrodita.
Madre, ya pasó una semana entera y no sabemos nada de Goku y Yato. ¿Será que siguen vivos? Diría Amaterasu. Sería, ya que no sentía ni el ki de los guerreros por su reino. Lo sé, hija, no siento su ki en ninguna parte. Pueda que la batalla haya terminado mal para un lado, dejando el destino sin guerrero del infinito, diría Afrodita, la cual veía a su hija. Eso no puede ser así. Él tenía la confianza de poder ganar, no de perder. Él sabía el destino. ¿Acaso el mismo ojo del tiempo le mintió a su dueño? Diría Amaterasu. Sería. Hija, el tiempo no es algo relativamente fijo, siempre cambiará, no importa cuántas veces lo veas, siempre será un futuro diferente, y eso te lo dije, el futuro está escrito, y eso no lo podemos cambiar, diría Afrodita. Sería. No sé, madre, ese guerrero ha cambiado el futuro muchas veces, y las veces que lo ha hecho he estado presente. Él es un ser del cual deberíamos temer por su alta experiencia en batalla y mentalidad, diría Amaterasu. Pues si hablas así de él, espero esté vivo, porque no siento su ki en lo más mínimo, diría Afrodita. Sería, ya que el poder del guerrero no lo sentía en ninguna parte. ¿De quién habla el poder de quien no sienten? ¿Acaso es el de Goku? Porque su ki lo he dejado de sentir hace unos días, diría Korra, la cual haría su apareció en el Palacio de la Eternal. Imposible, ¿cómo estás tú aquí? Si se debería ser imposible por lo que dijo Goku, que no podría acercarse a mí, diría Afrodita. Sería, ya que no confiaba en la guerrera. No te preocupes, no vengo a matarte, solo venía a preguntarle eso. ¿Sabes dónde está Goku? Su poder lo he dejado de sentir, y la otra es pedirte perdón por lo que pasó. Al final fue mi error, hay que dejar el pasado atrás. Al final eso no resuelve nada, más genera batalla y más batallas, diría Korra. Por fin tienes razón en algo, pero la verdad no he encontrado al guerrero desde que se fue a su reino a luchar contra el rey de Aizu. Poder lo he dejado. Ese tier 2 destino podría haber tenido, y lo sabes perfectamente, diría Afrodita. La muerte o la victoria, pero bueno, ya conociéndolo ya habrá ganado la batalla, pero no sé, su poder es el que no siento, solo el de mi hermana, diría Korra. Él estará bien, no te preocupes, Korra, sabes cómo es, puede manejar hasta la peor situación más bien que nosotras juntas, diría Amaterasu. Sería. Eso espero, porque si no yo misma iré por la cabeza de Vector y la pondré en la entrada del Palacio de Avalon para demostrar que nadie se debe meter con el guerrero del infinito, diría Korra. Sería. ¿Tanto así quieres a Goku cuando él te ha despreciado por haber hecho lo que terminaste haciendo? Diría Afrodita. Sería. Al final entiendo su enojo porque me metí con la protegida por el Gilgamesh, pero dentro de poco las reglas divinas cambiarán y eso lo sabes perfectamente, que las reglas serán diferentes, diría Korra con una pequeña sonrisa. Lo sé, al final esas siempre están cambiando aquí, te estaré esperando, esta vez la batalla será la mejor para ambas, sin guardarnos nada. Al final quiero demostrar que me he vuelto más fuerte, diría Afrodita. No solo tú, he vuelto de nuevo, ahora me falta la meditación, y estaría lista para la guerrera más grande de mi reino y mía, diría Korra, la cual sabía cuál era la situación al final, como la guerrera que se había preparado segundo día con día para superar sus límites y ser la guerrera digna para derrotar a el rey actual de Avalon y su mesa redonda. Bueno, espero no termines muerta porque él se enoja, aunque no sepas, él siempre te estará cuidando desde las lejanías, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Lo sé perfectamente, al final él me ayudó a ser quien soy y a él le debo todo lo que he conseguido, diría Korra. Pero me imagino que venías a algo en específico, o me equivoco, diría Afrodita. Sería, ya que Korra en su palacio no era normal. Si me podrías dejar utilizar una dimensión espacio y tiempo para terminar mi entrenamientos, porque ya sería perfeccionar mi poder y estaría más que lista para la guerra con mi reino, diría Korra con una pequeña sonrisa. Claro que puedes, al final eres bienvenida a mi palacio las veces que sea necesario. Sé que hemos tenido problemas, pero son del pasado, ahora estamos en el presente, donde somos reinas y debemos hacer las cosas bien, diría Afrodita. Si lo sé, ahora mismo no quiero problemas, porque el más grande está en mi casa, en mi reino, pero eso cambiará cuando la reina Korra vuelva y ponga el maldito control de nuevo y volver a ser el reino más temido de las dimensiones, diría Korra. Bien, lo que digas, ya sabes dónde quedan las dimensiones en este palacio, puedes tomar la que quieres, al final nadie las está usando, diría Afrodita, la cual veía a Korra con una pequeña sonrisa. Gracias, Afrodita, te deberé una, diría Korra. Y así como ellas se fueron del lugar a la dimensión de entrenamiento, donde meditaron por cientos de años, porque su poder podría ser grande, pero su inestabilidad del ki en una batalla es muy grande. Vaya madre, como que Korra ha cambiado mucho, su poder es grande pero menos agresivo, diría Amaterasu. Sería. Lo sé, pero nunca bajes la guardia, porque no sabes qué podría pasar al final. El enemigo siempre lo vas a tener enfrente, por eso nunca termines confiando, aunque no me crees en ningún momento baje la guardia, siempre estuve alerta por si hacía algo indebido, diría Afrodita. Sería. Bien, madre, estaré pendiente de lo que hagan, al final no confío en ella, también la última vez lo fue mal, diría Amaterasu. Sería.
Ok hija, iré al sector norte del reino a buscar unos nuevos reclutas para el ejército mío, al final estamos indefensos a un ataque de otro reino, diría Afrodita seria. Bueno madre, ten cuidado en donde vayas, yo estaré aquí por cualquier cosa que llegue a pasar, diría Amaterasu seria, ya que ella estaba pensando que habría pasado con el guerrero del infinito, su compañero de batalla al final, aunque no lo conociera del inicio del poco tiempo que estuvo con él, le tomó ese cariño que al futuro sería un caos, porque se sabe que Goku, el Saiyajin destinado al caos supremo, no tendrá alianzas, será él contra las Dimensio al final de su vida o su victoria. Ahora vuelves al reino principal donde se está llevando a cabo una guerra sangrienta entre dos guerreros. Sus miradas frías se hacían ver, los dos guerreros tenía una mirada fija en su objetivo, ni uno daba un paso hacia atrás y de un veloz movimiento se lanzaron un veloz golpe que el mismo espacio y el tiempo se había detenido por la salvaje de su velocidad. Al impactar sus puños se había generado un caos que a su paso se había creado una devastación por la brutalidad de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas brutales velocidades que cada fuerte golpe que estaban lanzando hacía temblar ese lugar de la batalla, donde viera solo ibas a ver dos destellos darse brutales golpes. Cada fuerte golpe que se estaban lanzando creaba grietas en el espacio y tiempo por la brutalidad de sus golpes. Los dos destellos se movían a unas grandes velocidades, por donde viera solo ibas viendo un caos por cada golpe de ellos. Goku se movía a unas velocidades impresionantes, mientras lanzaba y respondía a los brutales golpes que iban a donde él. Celica no se quedaba atrás de haber perdido como estaba perdiendo en el inicio, ahora está teniendo una batalla muy pareja con su adversario, cada brutal golpe que ella estaba lanzando hacía temblar el lugar de la batalla. Goku veía eso y sabía que la guerrera no era algo fácil de vencer, al final estaba viendo en sus meridianos de poder que no paraban de agrandarse como los de Kano, el poder se estaba acumulando, lo cual podría hacer una de dos. Que la guerrera estaba por explotar y morir, o hacer una magnífica liberación de poder y superar su actual nivel de poder y volverse la diosa de la muerte más fuerte que Goku ha conocido. Una de dos cosas podría llegar a pasar. La batalla había durado unos cuantos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades que donde viera solo ibas a ver un caos inmenso por la batalla de los dos guerreros que estaba muy igualada a la vista de muchos. Celica recibió una brutal patada que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el salvaje impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie viendo a su rival. Vaya Celica, has demostrado ser una gran adversaria, pero lastima que la batalla debe llegar a su fin, ¿no crees?, diría Goku serio, viendo algunos puntos que debería impactar y dejarla inconsciente, pero parecía fácil decirlo, pero era más difícil de lo que parece. Entonces ven y gáname y no hables por hablar, porque al final el que habla poco hace y tú estás demostrando hablar mucho y actuar poco, diría Celica seria viendo al guerrero. ¿Eso crees? Si quiero poder terminar la batalla más rápido que un rayo, al final tengo el poder de hacerlo y lo sabes, diría Goku, el cual se había posicionado detrás de la guerrera con un veloz golpe. Que fue lo único que diría Celica cuando recibió un fuerte golpe que salió disparada a una descomunal velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Eso había pasado en tan solo microsegundos, donde Goku había impactado el brutal golpe a una descomunal velocidad, rompiendo toda estabilidad del tiempo, volviendo tiempo cero en él. ¿Qué pasó? ¿Acaso mi velocidad fue demasiada para alguien tan débil como tú? ¿O qué es lo que pasa? ¿Acaso un simple golpe como ese no fuiste capaz de verlo?, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero sabía que la guerrera había despertado de verdad. En eso, en toda la zona de combate, fuertes rayos habían empezado a caer en toda la zona de combate, temblores, los cielos se habían partido en dos, mientras un ki oscuro no paraba de aumentar segundo tras segundo. ¿Qué pasa? La guerrera no dejaba de aumentar su poder, sus limitadores exploran volviéndose una bomba de tiempo, pero ella lentamente estaba estabilizando su ki, sus meridianos de poder se estaba adaptando al nuevo poder que estaba despertando en la guerrera, y de un fuerte estallido de ki fue liberada una onda de ki. Celica salía de ese lugar, su poder era inmenso, un 150% de su poder, su apariencia seguía siendo la misma porque sus células están naciendo de nuevo, pero eso podría cambiar mientras su poder sigue así. Al final el cuerpo de una mortal de los reinos inferiores no sería capaz de soportar ese poder, su cuerpo tendría que adaptarse a un nuevo ambiente, al final debería hacerlo si no quería morir en futuras batallas que estaba por liberar. Veo que has liberado tu poder de verdad, ahora no serás aburrida como tenía pensado que pasaría en esta batalla, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Con que este es el poder que logró Kanoe. Bueno, este porcentaje es muy grande que el de ella, pero es interesante esto. Al final el 100% solo es un número. Nosotros podemos seguir superando nuestros limitadores las veces que queramos, diría Celica con una pequeña sonrisa porque sentía el gran poder que estaba recorriendo por su cuerpo. Exacto, el límite te lo pones tú misma. Al final el poder tuya es infinito, no tenemos límites. Bueno, sí lo hay, pero no es momento de hablar de eso, diría Goku, el cual la perdió de la vista, y cuando la vino a ver ya había sido impactado por brutales golpes. Cada fuerte golpe era peor hasta que salió disparado, hasta colisionar brutalmente con el suelo. Impresionante, mi nueva fuerza con la que te puedo destruir fácilmente por lo que veo, diría Celica con una pequeña sonrisa, mientras se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ella es poderosa, pero no es el momento de que me ganes una batalla y nunca lo será. Al final no eres nada más que una vil habladora, diría Goku, el cual detuvo el brutal golpe, pero el golpe lo hundió en la tierra, mientras a una gran velocidad esquiva una veloz patada que iba a donde él. Buenos reflejos, pero no por mucho, y eso lo sabes perfectamente, diría Celica cuando lanzó otra fuerte patada a una gran velocidad. Goku la esquivó cuando le dejó ir una veloz patada a él. Celica no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nuevo, pero se ponía de pie a una gran velocidad viendo a su adversario. Goku hace lo mismo cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un brutal golpe. Celica no se quedaría con los brazos cruzados, que también se lanzó a una gran velocidad con un brutal golpe. Ambos guerreros impactaron sus puños, que se generó una inmensa explosión de la cual dos veloces rayos se empezaron a ver que se iba moviendo a unas velocidades descomunales. Cada fuerte golpe que lanzaban hacían temblar ese lugar. Goku tenía una pequeña sonrisa cuando lanzaba fuertes golpes hasta que lanzó una veloz patada a su adversario. Celica la recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iban destruyendo por más de 100 kilómetros, mientras se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué es lo que pasó? ¿Acaso fue demasiado fuerte ese golpe que no fuiste capaz de verlo?, diría Goku con una pequeña sonrisa viendo eso. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo es fatal para tu rival porque no sabes el verdadero poder? Al final tu rival puede volverse más fuerte y eso lo sabes, diría Celica, la cual sentía un cansancio debido al nuevo poder. Sí, pero si tu rival supera su poder una vez, no podrá hacerlo una segunda vez. Eso es debido que tu cuerpo aún no se acopla al nuevo poder y lo sabes perfectamente, diría Goku serio. Puedes tener un poco de razón, pero el cuerpo de la muerte no necesita eso, diría Celica seria viendo. Pues eso ya lo veremos si es verdad que no necesitas eso. Al final solo veo un cuerpo débil que no sabe cuándo llegar a su límite, y en tus ojos veo el temor de perder, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Eso nunca pasará, una reina de la muerte nunca será vencida por un simple guerrero, diría Celica cuando se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ambos guerreros, al colisionar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso solo se iba viendo un caos por el brutal impacto. De la cual dos veloz rayos salieron de esa fuerte explosión, que se iban dando fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacían temblar ese lugar. Por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces destellos darse fuertes golpes, cada uno creaba fuerte explosión en toda la zona de combate. Su batalla era intensa en todos los sentidos. Los dos guerreros poseían un gran poder capaz de destruir miles de planetas en un solo intercambio de golpes, pero ese planeta había sido creado con un poder supremo porque soportaba esa batalla, y las que se estaba llevando a cabo en el planeta estaba soportando, pero cuando la verdadera batalla con el dios de la oscuridad del planeta no podría soportar, porque el poder que se llegaría a usar sería el más grande nunca antes visto en ese reino. La batalla de los dos guerreros llevaba 2 largos minutos de un intenso intercambio de golpes donde ni uno de los dos cedía el paso ante el otro. En lo contrario, entre más iba avanzando la batalla, el poder de ellos estaba aumentando aún más el poder. Goku se iba desplazando a unas descomunales velocidad intentando romper la defensa de su rival, pero eso se estaba volviendo muy difícil entre más tiempo pasaba en la batalla. Celica solo tenía una pequeña sonrisa esquivando los fuertes golpes, pero ella sabía que su cuerpo estaba pasando por un cambio y al su poder seguir aumentando cada segundo su poder subía un 0,5%, pero aunque fuera pequeño ese aumento se sentía en la presión del cuerpo de la guerrera.
Ella sigue aumentando su poder, eso es impresionante. Si ella recibe un entrenamiento mío de verdad, se volvería una diosa muy temida por muchos, y ahí teniendo el verdadero título de la diosa de la muerte, porque ahora mismo no compite con ningún dios de la muerte de los reinos superiores, pero en un futuro ella será una diosa y la más fuerte, diría Goku. Esto mientras tenía un intenso intercambio de golpes. Porque siento cada momento que mi cuerpo pesa por cada brutal golpe, cada uno que doy lo siento más pesado, pero los de él aumentan con el tiempo, y eso me podrá pasar factura si me dejo golpear más tiempo, diría Celica seria mientras seguida lanzando brutales golpes a unas velocidades impresionantes hasta para ella. Goku a una descomunal velocidad dio un brutal golpe que el mismo espacio y tiempo se destruyó por completo, el tiempo en sí se detuvo por completo mientras dio una brutal patada. Celica no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Bien, ahora creo que de esa no se pondrá de pie, creo, diría Goku serio, ya que no sabía si la guerrera se pondría de pie de nuevo. Maldito, ese ataque sí que fue brutal, mi cuerpo se sintió por unos segundos estúpido, sin poder moverme unos segundos, diría Celica, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. Eres una guerrera de admirar, pero lastima que esa arrogancia se pierde cuando tu rival es más fuerte, y eso lo sabes perfectamente, diría Goku serio, viendo que la guerrera aún podría seguir en batalla. No importa las veces que me tenga que poner de pie, lo haré al final, eso me ayudará a romper mi limitar las veces que quiera y pueda, y eso lo sabes perfectamente. ¿A eso le tienes miedo, o me equivoco?, diría Celica seria. Miedo en lo más mínimo, al final me impresiona lo capaz que eres de ponerte de pie a pesar de los golpes que te estoy dando, y eso me gusta, que no eres fácil de vencer, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eres alguien interesante que no le tiene miedo a la muerte, pero al final esa gran arrogancia se pierde con unos golpes que te daré y dejarás de ser así de arrogante, diría Celica con una pequeña sonrisa. Pues eso nunca pasará en alguien como yo, y eso lo sabes. Tenerle miedo a una muerte no es nada nuevo para mí, pero para ti sí es algo que le vas a temer siempre, porque son dioses normales con el temor de la muerte, diría Goku, el cual le había clavado una infinidad de golpes en tan solo microsegundos. Celica había salido disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Flor del infinito, piedra del tiempo infinito, diría Goku cuando lanzó el brutal ataque a una descomunal velocidad, que a su paso solo se iba generando un caos por el gran poder. Celica cuando se ponía de pie fue demasiado tarde, que recibió el brutal ataque de lleno, que en ese lugar se generó una inmensa explosión por lo salvaje del ataque, que la guerrera no fue capaz de verlo. En ese lugar solo se veía una inmensa explosión. Vaya, al final todo gran poder tiene su final, y el tuyo llegó. Fuiste una gran rival, como descendiente de un dios de la muerte, eres muy fuerte, pero aún estás incompleta, y lo sabes, aún te falta perfeccionar ese poder y hacerte aún más fuerte, diría Goku, viendo la explosión que se había generado. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo es muy estúpido de tu parte, sabiendo que tu rival aún se puede poner de pie?, diría Celica, la cual se ponía de pie viendo a su adversario. Lo siento, pero Celica, has llegado a tu límite por el momento, pero es así, no serás nada más que una escoria a la par mí por el momento, debes perfeccionar ese poder, aún está incompleto, cuando terminemos esto los entrenaré, diría Goku serio. Que no cantes victoria antes de tiempo, y lo sabes perfectamente, deja de decir que has ganado cuando no es así, diría Celica, la cual sintió algo en su cuerpo, pero al ver en el lugar vio al guerrero. Te dije que te ganaba fácil, lo te debilité al 80%, y ahora puedo hacer eso. Descansa, diosa de la muerte, que la paz para este reino está por llegar, diría Goku, el cual le había impactado el meridiano del poder mental. Y imposible, diría Celica, la cual no había visto al guerrero en lo más mínimo, que el golpe la dejó inconsciente, cayendo sin poder hacer nada ante ese bestia del poder. Al final nadie era rival para alguien como él. Bien, ya has terminado por lo que veo, diría Arthur con una pequeña sonrisa. Tú también, pero tuviste problemas, diría Goku serio al verlo. Ni tanto, vencer a unos guerreros como ellos dos no fue nada del otro mundo, pero ahora se viene la batalla de verdad, diría Arthur serio. Ahora nos movemos antes de la batalla de Goku. Arthur estaba serio viendo a su adversario, él sabía que su batalla sería más rápido de lo que pensó. Al final esos guerreros son fuertes, pero no tanto como él. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para el próximo capítulo de esta saga.